Dios bendiga a toda la amada audiencia que está en sintonía de su programa como voz de trompeta. Qué bendición que en esta ocasión el Señor nos permite una vez más llegar ante la consideración de todos ustedes, nuestros hermanos, hermanas, fiel audiencia que siempre está en nuestra sintonía. Les invito para que se queden con mi persona en esta bendición durante estos próximos 60 minutos para que usted pueda disfrutar de palabra del Señor. Vamos a estar trabajando un tema muy poderoso, muy importante, un tema que yo creo que es de mucha relevancia dentro de lo que es el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero mucho antes de entrar en esta bendición, queremos saludar con mucho cariño, como siempre, a mi amada esposa, la doctora Isri Martínez, mi amada hija Basti Yasbet, mi amada madre Magdalena, allá en la ciudad de Arecibo, Puerto Rico, y mi amada hermana Elizabeth Santiago, junto a toda su bella y distinguida familia ahí en la ciudad de Arecibo, Puerto Rico. Damos gloria y honra al Señor, que nos permite una vez más llegar ante todos ustedes. Mis dos sobrinitas, le envío saludo a Angelis Yanisbet y al esposo de mi amada hermana de sangre, mi hermana Elizabeth, su esposo Jorge. Queremos saludar con mucho cariño también a todos los pastores, a todos los profetas, evangelistas, apóstoles, maestros del Señor, el ministerio quíntuple, que aunque el diablo ataca tanto en este tiempo, ese ministerio quíntuple pues es el fundamento de la constitución del reino, y lo siento por los religiosos, pero el ministerio tanto apostólico, profético, el ministerio del pastor, del evangelista y del maestro están en pie y seguirán en pie hasta que la trompeta suene y la iglesia subamos a las esferas celestiales. Así que en este tiempo final decisivo, donde sabemos, no negamos, hermanos, yo no estoy enajenado. Yo quiero decirle a los religiosos que yo no estoy enajenado. Yo sé que es un tiempo de apostasía, yo sé que es un tiempo de dificultad, yo sé que es un tiempo donde hay falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos evangelistas, donde hay falsos pastores, hay falso de todo, pero siempre le he enseñado por la palabra que donde quiera que hay un falso, es porque hay un original. Así que adoramos al Señor en esta tremenda bendición. Queremos con mucho cariño saludar a toda la audiencia de Radio y TV Cristo Sana y Restaura en la retransmisión de nuestro programa, que siempre están en nuestra sintonía. Doy gloria y honra al Señor, hermano, porque el Señor nos ha permitido el privilegio de tener una audiencia vasta, donde nos están sintonizando a través de la poderosa señal de Radio y TV Cristo Sana y Restaura. Siempre le informamos al pueblo, programa tras programa, ¿verdad?, que el Ministerio de Radio y TV Cristo Sana y Restaura, de nuestro queridísimo amigo y hermano, el pastor Carlos Reyes, y su distinguida esposa, la pastora Cecilia Reyes, tiene 20 plataformas cibernéticas que llevan la palabra del Señor al mundo entero. También estamos saliendo a través de televisión digital en el área oeste de aquí de la nación americana. En el área oeste de toda la nación americana estamos saliendo a través de DirecTV. También estamos saliendo en Panamá y en Argentina a través de televisión digital. Y estamos saliendo en toda la nación americana a través de los canales lineales en las cajas convertidoras. Y quiero repasar nuevamente un informe que dimos en estos días de la retransmisión de nuestro programa para el miércoles 14 de noviembre. Esto fue la semana pasada. En la retransmisión de la semana pasada, hermanos queridos, tuvimos 147,341 personas viendo nuestro programa en espacio de 1 hora. Y aceptaron a Cristo Jesús 11,492 vidas y se reconciliaron 31,175 vidas, para un total de 42,667 almas para el Señor. Este es el trabajo que estamos haciendo para la gloria de Cristo a través de esta poderosa emisora Radio y TV Cristo Sana y Restaura, una emisora ganadora de almas, una emisora muy bendecida por Dios, ¿verdad? Y damos gloria a Dios por esta bendición. El 85% de estas vidas recibieron al Señor en África. Y ya hasta este momento, ¿verdad?, con los informes que el señor director nos ha dado, en 3 meses y 2 semanas, ya está, es 3 meses y 3 semanas, nos hemos ganado para el Señor 112,438 vidas para la gloria y la honra
del Señor. Agradecemos al Señor por este privilegio. Es el resultado de orar en el Espíritu, de orar en lenguas por horas antes de que este programa esté saliendo al aire. Oramos, intercedemos, ayunamos, buscamos presencia de Dios y ciertamente Dios está haciendo cosas poderosas. Así que damos gloria y honra al Señor. Bueno, vamos a entrar en esta bendición en la palabra del Señor que hemos titulado. Vamos a comenzar una serie de mensajes que hemos titulado La desintoxicación religiosa. La desintoxicación religiosa es un tema, hermano, bastante importante en este tiempo. Porque el grado de intoxicación que hay religioso, escúcheme, el grado de intoxicación que hay religioso dentro de las alas, dentro de las filas, dentro de lo que es la iglesia de Jesucristo, pues mis hermanos queridos, es algo preocupante. Es algo muy preocupante cómo el espíritu religioso se mueve dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Y nosotros pues viendo el daño que la religiosidad realiza, la religiosidad repercute dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, pues el Señor nos ha inquietado que traigamos este tema, pero tenemos que ir trabajando tópico por tópico. Tengo mucho material, por eso lo vamos a trabajar en mensajes en serie, pero primero que todo tenemos que decirle al pueblo en esta tremenda bendición y describir lo que es el espíritu religioso. Y cuando la iglesia habla del espíritu religioso, estamos hablando de una fuerza de la oscuridad. No crea que es bueno. O sea, hay gente que piensan que ser religioso es bueno. No, hermano. Cuando estamos hablando del espíritu religioso, estamos hablando de una fuerza de la oscuridad que trata, escuche lo que trata de hacer este espíritu, trata de alejar a los hijos de Dios de vivir la verdad del evangelio, la verdad de Dios. Y cuando nosotros nos vamos a observar en las sagradas escrituras, nos vamos a observar el primero que tuvo una grande oposición, el primero que tuvo un gran dilema, el primero que tuvo una grande guerra en su ministerio terrenal no fue Pedro, no fue Juan, no fue Jacobo, no fue Andrés, no fueron ninguno de los discípulos del Señor, no fue ninguno de sus apóstoles, no fue ninguno de los hombres de aquel tiempo, sino que el primero que tuvo una gran oposición de parte de los líderes religiosos fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros miramos en el Nuevo Testamento, vemos a estos líderes religiosos con apariencia de piedad, con apariencia de bondad, con apariencia de ser unas entidades religiosas que ponían cargas en otros que ni siquiera ellos podían llevar. Y usted los va a describir fácilmente. La Biblia habla de que eran los fariseos, los saduceos y todos los feos de aquel lugar. Eran los que atacaban continuamente, atacaban continuamente el ministerio de Jesús. Los fariseos, hermanos queridos, y los saduceos eran manejados por un espíritu religioso. ¿Usted me está entendiendo en esta hora? O sea, esta gente, estos grandes religiosos, eran manejados por ese espíritu fariseísta y seduceísta. Los fariseos, nada más y nada menos, controlaban, porque una de las características, y yo voy a ir despacio, tranquilo, para que usted me entienda. Una de las características de que el espíritu religioso está sobre un religioso es que ejerce
control en las enseñanzas. Por eso los fariseos controlaban las enseñanzas en aquel tiempo. Y la secta de los saduceos estaba integrada por personas con poder adquisitivo. Todos sabemos que el que tiene el dinero tiene el poder. Y hay varios espíritus que controlan, varios poderes que controlan sobre el planeta Tierra ahora mismo. Uno de ellos es el poder económico, el poder de las finanzas, uno es el poder político y otro es el poder religioso entre muchos que se pueden nombrar. Pero quiero nombrar el poder político, el poder económico y el poder religioso. Entonces usted tiene que entender bien claro en esta tremenda bendición que este espíritu religioso tiene unas características. Por eso tenemos que mencionarlo, por eso tenemos que hablar de él para romper la estructura religiosa de este espíritu que ejerce control, que ejerce manipulación, que ejerce una presión psicológica tanto en lo físico como en lo espiritual. De hecho, el espíritu religioso, vamos a verlo más adelante, siempre está trayendo una nueva revelación. Los religiosos de este tiempo, sí, yo sé que a mucha gente no le va a gustar este mensaje, pero yo lo lamento. Yo tengo que hablar lo que Dios ha puesto en mi corazón que hable. Los religiosos de este tiempo siempre traen una nueva modalidad. Siempre traen una nueva revelación. Siempre Dios le mostró algo para el pueblo. Siempre Dios le reveló algo para específicamente las mujeres. Porque el espíritu religioso busca atacar y contraatacar mucho a la mujer de Dios. Entonces yo quiero ir rompiendo la estructura religiosa. Amén. Esa estructura fariseísta, legalista y seduceísta. Y quiero explicarle con toda claridad, hermanos queridos, que este espíritu luchó grandemente con Cristo Jesús. Si luchó contra el ministerio de Cristo Jesús, usted no puede esperar menos contra usted y yo no puedo esperar menos contra mí. El espíritu religioso es un espíritu que se opone a todo lo que es la libertad. Escúcheme con cuidado. La libertad del evangelio. Yo no dije libertinaje, sí, porque probablemente los religiosos estén pensando que yo estoy trayendo aquí libertinaje. No, espérese un momento. Yo aquí no estoy apoyando el libertinaje. Por eso quiero que vaya entendiendo poco a poco y con calma, para que usted vaya entendiendo qué es lo que le estoy trayendo, no a la opinión de José Santiago, sino a la luz de las sagradas escrituras. Porque una cosa es lo que yo pueda pensar, pero otra cosa es lo que las sagradas escrituras hablan. Y déjeme decirle algo. Yo creo en que el hombre y la mujer de Dios tienen que ser diferentes. Yo creo en que el hombre y la mujer de Dios se tienen que distinguir, no por un dogma de un concilio, escúcheme, no porque un religioso de una organización eclesiástica le imponga, porque ese es el problema de la religiosidad que impone. El problema de la religiosidad y de la estructura religiosa es que si tú no te vistes, aquí me voy a meter profundo ahora, si tú no hablas, si tú no te conduces, si tú no te moldeas conforme a lo que el espíritu religioso te está imponiendo, entonces tú estás fuera de la palabra de Dios. Entonces tú estás fuera del orden de Dios. Pero vamos a ver poco a poco cómo ese espíritu religioso operó en contra de Jesús y cómo Jesús trabajó con él. Porque la iglesia de Jesucristo
tiene que saber cuáles son las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos para batallar contra este espíritu religioso. Y batallar no solamente contra el espíritu religioso, sino contra el sistema religioso. El sistema religioso es un sistema impositivo, porque el sistema religioso le impone a los creyentes cargas que ni siquiera ellos pueden llevar. El sistema religioso, desgraciadamente, le impone al creyente que lo permita en su vida mantenerse enclaustrado, mantenerse encadenado, mantenerse confinado a una jaula espiritual, donde el que tiene el espíritu religioso te va a imponer lo que tú vas a comer, lo que tú vas a beber, cómo te vas a conducir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ciertamente, hermanos queridos, es algo difícil, porque el que tiene el espíritu religioso opera. Tengo un verso de la palabra que lo voy a leer ya mismo, pero tengo unas notas aquí que quiero seguir hablándole y desarrollando este mensaje. El que tiene el sistema, ese espíritu religioso, el sistema de operar es un sistema impositivo. Y cuando él impone y tú no te manejas acorde a lo que el espíritu religioso te indica, entonces tú eres un rebelde, según el religioso. Entonces, porque el religioso trabaja mucho con la razón. Fíjese que no trabaja con el espíritu. Por eso hay mucho pueblo de Dios que está siendo atacado porque el religioso no entiende que el que no es religioso y vive por la palabra y no por los dogmas de hombres e inventos de hombre que a lo único que llevan es a la destrucción, a lo único que llevan es a vivir una vida mediocre y una vida vacía, hueca, seca, espiritual. Entonces, una de las cosas que el espíritu religioso critica es el hablar en lenguas. Estamos teniendo este fenómeno que es una tremenda ignorancia de los religiosos que no pueden comprender cuando un creyente ora en lenguas, ora en el espíritu, habla misterios con Dios. Entonces agarran un texto que se lo escribió, que no fue una ley, fue un problema que había en la iglesia de Corintio. Y Pablo le escribe a los corintios para traer una estructura, porque Dios es un Dios de orden, y para enseñarle unos principios a la iglesia de Corintio. Pero entonces los religiosos, los fariseos, los saduceos y los legalistas del 2018 le imponen a los creyentes que no puede hablar en lenguas a menos que vaya a dar un mensaje profético, porque si no hay quien interprete, pues usted tiene que tragarse las lenguas y hablarlas para adentro. Ese es el disparate más grande que usted puede escuchar dentro de lo que es la religiosidad. Ese es un tipo de jaula espiritual donde el diablo mantiene a un sector del pueblo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que el sistema religioso impone es que si usted va a hablar en lengua y no hay quien interprete, usted tiene que callar porque hay que tener orden, no se puede formar una loquera, pero no han profundizado en esencia que el hablar en lenguas no solamente es para dar interpretación. Yo les traje aquí a ustedes un mensaje hace unas semanas atrás del misterio de las lenguas. Y el misterio de las lenguas deja de ser un misterio para los creyentes, para los que son amigos, porque déjeme decirle y especificarle esto. Hay vidas dentro del cuerpo de Cristo que son seguidores, pero hay otros que somos amigos del Señor. Y a los seguidores Jesús les hablaba por parábolas, pero a sus discípulos, que no le llamó más discípulos, sino que le llamó un nombre mayor, le dijo, ya no les voy a llamar siervos, sino les voy a llamar amigos. A sus amigos el Señor les revela todas las cosas
como son por la palabra. Entonces, el que no está en la revelación del Espíritu piensa que el hablar en lengua es una loquera y es un desorden. Déjeme decirle lo que dice la palabra del Señor y lo que el apóstol Pablo habla conforme a lo que son los misterios de las lenguas, porque esta estructura es una estructura que los religiosos la critican mucho. Los institutos bíblicos, mucho, yo diría que la gran mayoría, y lo lamento, pero la verdad yo la tengo que decir, aunque explote quien explote. La mayoría de los institutos bíblicos enseñan que si usted habla en lengua no hay quien interprete, pues usted tiene que callarse, pero no van a la profundidad de la palabra. Entonces, el problema es cuando uno saca un texto de contexto y forma un pretexto y sigue como el papagayo repitiendo el mismo disparate. Como el que dijo, que el Señor dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en ninguna parte de la Biblia. Ahora, si usted me dice que en el libro de Josué, capítulo 1, verso 8, dice, esfuérzate y sé valiente que yo estaré contigo, ya eso es otra cosa. Ya eso es algo totalmente diferente al estribillo de ayúdate que yo te ayudaré. Entonces hay líderes religiosos que han tomado un texto y lo han sacado de contexto, lo han seguido repitiendo y lamentablemente el que no se mete en la palabra y come comida recalentada, come lo que otro le da y no se mete a comerse el rollo de la palabra, pues sigue repitiendo el mismo disparate. Entonces usted tiene que entender una cosa clara. El hablar en lenguas, porque esto es una de las cosas que el espíritu religioso ataca. ¿Sabe por qué? Porque deja de ser un misterio el hablar en lengua y se convierte en una revelación cuando usted conoce cuál es el propósito de hablar en lenguas. Hay lenguas que son humanas. Esa es como una señal a los hombres. Usted puede ser que usted no sepa italiano, pero el Espíritu Santo lo tome para dar un mensaje italiano y haya un italiano y lo entienda. Puede ser que usted no hable en chino y el Espíritu Santo lo tome, habla en chino y haya una persona del occidente que lo entienda. Usted puede ser que no hable ni jota de inglés, pero el Espíritu Santo lo ponga a hablar inglés. Hay alguien. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas, pero también Pablo dice que hay lenguas angelicales. Y yo le enseñé a ustedes por la palabra que las lenguas angelicales activan el ministerio de los ángeles. ¿Quiénes lo activan? Nosotros, la iglesia de Jesucristo. ¿Por mérito propio? No. ¿Porque nosotros le demos órdenes a los ángeles? No. Sino porque cuando usted habla en lenguas, como ese es el mensaje y el lenguaje de Dios, usted pide al Señor, Señor, ahora mismo tus ángeles sean activados. Dame el género de lengua, porque para cada necesidad hay un género de lengua. Dame el género de lengua para que tus ángeles se activen, entren en batalla, porque la Biblia dice que los ángeles están puestos al servicio de los santos. ¿Cómo usted los pone a trabajar? Orando en lenguas. Pero recuerde que es el Espíritu Santo que está en usted que los pone a trabajar. Tengo que hacerle especificación porque yo sé que hay muchos religiosos viéndome y entonces tengo que dárselo con cucharita. Mire, el tercer propósito del misterio de las lenguas es hablar misterios. O sea, las lenguas, el primer nivel de lenguas espirituales es como un testimonio al no creyente, lenguas humanas. Lenguas angelicales. Y las lenguas humanas puede ser no creyente, pero puede ser un creyente también, que usted no conozca el idioma y usted pueda dar un mensaje. Pero en Pentecostés, los que estaban escuchando no hablaban el idioma de los galileos. O sea, los galileos no hablaban el idioma de ellos. Y aquellos varones galileos comenzaron a hablar el idioma perfecto de cada uno de los que estaban allí. Porque eran lenguas humanas, como señala aquellos no creyentes. Angelicales, para activar el ministerio angelical y misterio con Dios, se habla secretos, estrategias que Dios te da. Claro, a Satanás no le conviene que el pueblo de Dios ore en lengua. De hecho, yo quiero decirle que este informe que ustedes ven, que yo les di, que está aquí, yo sé que quizás usted no lo ve ahí, porque es un poco, la cámara está un poco a distancia, 112,438 nuevos convertidos en casi 4 meses ha sido producto del orar en lenguas. El apóstol Pablo decía
que él oraba en lenguas más que todos los corintios, era porque él conocía este misterio. El espíritu religioso quiere tronchar al pueblo de Dios para que no ore en lenguas. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted ora en lenguas, usted se vuelve uno con el cielo. Usted se vuelve uno con Dios. Y usted sale de la razón humana, le hace un bypass. Usted pasa a la razón, le hace un puente a esa razón y usted ora el lenguaje perfecto de Dios. Por eso Satanás no quiere que la iglesia ore. Por eso ese espíritu religioso de control dice, no, pero si no hay quien interprete, usted se tiene que callar, bla, 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 porque si no... Y hablan tanto disparate, hermano, porque quienes operan en los religiosos es el mundo de las tinieblas. Yo sé que este mensaje está caliente, pero I'm sorry, yo tengo que hablar porque hay necesidad de que el pueblo despierte de la tontera y de la estupidez espiritual donde muchos están que no han podido avanzar y están dentro de una jaula religiosa. Entonces, el religioso, usted lo ve que no adora, tiene una etiqueta de muerto encima, apesta a muerte, tiene un espíritu totalmente religioso, está seco, está muerto. Por eso usted ve que no puede fluir en el espíritu. Por eso dice la palabra que no alabarán a Jehová los muertos. El que es religioso, ese espíritu de mortandad lo persigue. Usted puede oler en el espíritu la muerte. Usted ve que no hay fruto. Usted ve que no hay esencia. Usted ve que está hueco, seco, vacío de la esencia del Espíritu de Dios. Pues porque no tiene el Espíritu de Dios. Quien lo dirige es el intelecto. Quien lo dirige es la religiosidad. Quien lo dirige es la liturgia. Y la liturgia, tristemente, hermanos queridos, nosotros es normal que la veamos en la iglesia tradicional, toda la liturgia religiosa. Pero dentro del evangelio, ese espíritu quiere operar para traer mortandad, para no dejar que el pueblo de Dios avancemos hacia el propósito de Dios en Cristo Jesús. Entonces, es bien importante que usted entienda esto, porque el que está en esta estructura, el que está intoxicado con esta religiosidad, lleva una agenda programada. ¿Ve? Entonces, usted tiene que entender, usted tiene que captar, usted tiene que saber cómo identificar el espíritu religioso. Mire, lo primero que hace el espíritu religioso es que pone carga sobre otra gente, cargas que ni siquiera ellos pueden llevar. Lo vamos a ver más adelante. Por eso usted tiene que entender algo que el apóstol Pablo, que es maestro para nosotros los gentiles, habló. Pablo dijo en Primera de Corintios, entonces a través de la palabra, si alguno habla, hable conforme a la palabra, si no, cállese y mejor no hable nada. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 1. Pablo dijo, yo no vine a ustedes, ni mi palabra ni mi mensaje fue a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de poder. Así que, hermanos, 1 Corintios capítulo 2, verso 1. Cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. O sea, Pablo no vino con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de poder de lo alto. El espíritu religioso viene con mucha logística. Lo que la razón del espíritu religioso, del que está en ese espíritu de religiosidad, no puede entender, lo cuestiona. Y no solamente lo cuestiona, lo juzga. Se le olvida que las Sagradas Escrituras dicen, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara que tú mides, te van a medir a ti. El religioso le mete mano a todo el mundo, pero él no se mete mano a él. El religioso
para él todo el mundo está mal y todo el que no sigue la doctrina religiosa está perdido. Y eso es algo bien tremendo porque el espíritu religioso no puede concebir cómo, por ejemplo, me voy a poner yo de ejemplo, puedo predicar afeitado y Dios usarme, y cómo alguien que no esté rasurado y predique con una barba o con una chiva, Dios puede utilizarlo. Entonces, esos son, hermano, tonteras, ignorancias dogmáticas, donde mucha gente dice que si el hombre de Dios usa bigote, Dios no lo puede usar. Mire qué estupidez espiritual. Si el hombre usa barba, Dios no lo puede usar. Si el hombre no predica de la manera que yo como religioso impongo o digo, pues Dios no lo puede usar. Bueno, Dios no lo puede usar según Santú, pero Dios usa a quien Él quiere, como Él quiere, de la manera que Él quiere. Mire, déjeme decirle algo. Por ahí dicen que el hábito no hace al monje, aunque lo distingue, y yo, en cierta forma, dije al principio del programa, entiendo y comprendo que el hombre y la mujer de Dios tenemos que distinguirnos. Usted no puede vivir como le da la gana, vestir alocadamente. Eso todos lo sabemos, hermano. ¿Usted sabe por qué lo sabemos? No porque me lo diga un pastor, sino porque el Espíritu Santo que habita dentro de mí, con el que yo tengo una relación, Él, escúcheme con cuidado, Él, no un pastor, Él. Los pastores velan por nuestras almas y nos enseñan la palabra de Dios como está escrita, pero en la vida personal de cada uno de nosotros no es trabajo del pastor. Aquí quiero romper esta estructura religiosa. La vida personal de cada individuo no es responsabilidad del pastor. El pastor es responsable de darle la palabra, pero la vida individual de cada persona es responsable este joven que está aquí sentado en este estudio. O sea, yo soy responsable de mi vida espiritual, de cómo yo me conduzco, de cómo yo visto, de cómo yo camino, de cómo yo hablo, de cómo yo me guardo para Dios. Es porque si yo lo voy a hacer para complacer a un hombre, entonces me convierto en un hipócrita. ¿Usted me está entendiendo? O sea, esto de la religiosidad es algo tan grande que mucha gente, para complacer a los religiosos, pues visten, viven, caminan, se mueven conforme a una marioneta. Esto es fuerte. Le dije que este mensaje estaba fuerte, pero déjeme decirle una cosa, que el creyente no se dirige ni se guía a través de un manual dogmático, que son opiniones de hombre, que un hombre le impone. Con mucho respeto, yo respeto el ministerio pastoral y trabajo en unión con el ministerio pastoral, pero este problema de la religiosidad es un problema que mucha gente ahora mismo no quiere saber del evangelio. Pues porque fue a una iglesia de una manera y ahí no se puede entrar de esa manera. Mire, siempre y cuando a la iglesia que se convierte en una sala de emergencias, ¿te entendió eso? Vaya alguien en necesidad, nadie, ningún ministro, ningún pastor, ninguna pastora, nadie tiene, ningún líder, el derecho de prohibirle la entrada a nadie al templo. Siempre y cuando no venga sin ropa, que yo no he visto a nadie por ahí andando sin ropa, sin nada de ropa, no se le puede entrar, no se le puede prohibir, la entrada. Pero tristemente, los talibanes espirituales que hay en este día, en muchos lugares, si usted no va como se lo indica ese líder, pues lamentablemente usted no puede entrar ahí, ni puede entrar al cielo tampoco. O sea, no se le da al Espíritu Santo el chance, la oportunidad de que cree cambios en el hombre, porque la religiosidad no trabaja con el Espíritu Santo, trabaja con el San Yo, con lo que yo creo, con lo que me enseñaron en el año 16, con lo que me enseñaron mis abuelos, que yo no podía orar sentado, que tengo que orar de rodillas porque si no el diablo me lleva. Mira, hay tanta tontería, hermanos queridos, dentro de lo que es este tema.
de la intoxicación religiosa, que podríamos aquí terminar el año 2018, empezar el 2019, terminar el 2019, empezar el 2020 y yo no terminaría. Porque hay tanta intoxicación en el pueblo. Entonces, ese espíritu religioso mantiene a un sector del pueblo en una jaula porque es impositivo. Y hay gente que son tan débiles de mente que cualquier cosa que le dicen se lo creen. No, si tú no oras de rodillas te vas a perder en el infierno. Tienes que orar de rodillas porque si oras sentado Dios no te oye. ¿Quién le dijo a usted que teníamos que orar de rodillas obligatoriamente si no Dios no nos oye? Orar de rodillas es un acto de reconocer que Dios es rey. Que ante Él, claro que sí, yo no estoy invalidando eso. Ante Él se doblará toda rodilla, pero yo le pregunto a los religiosos le pregunto, ¿ustedes pueden orar todo el día de rodillas sin trabajar? Pues ustedes no trabajan entonces. Ustedes no hacen nada más que orar de rodillas. ¿Usted me está entendiendo? Orar es hablar con Dios. Yo voy en el vehículo, voy hablando con Dios. Yo me estoy bañando, hablo con Dios. Yo estoy en mi cama, hablo con Dios. Yo estoy caminando hacia afuera, hablo con Dios. Donde quiera que me muevo, voy hablando con Él. Si solamente yo voy a pensar, voy a tener la dificultad de inteligencia, de yo pensar que Dios solamente me va a oír si estoy de rodillas, pues entonces me tengo que convertir me tengo que convertir otra vez, porque estoy limitando a Dios. Y así como esa, hermano, hay tanta estupidez espiritual y tanta ignorancia espiritual y tantos errores garrafales que se cometen. Y a mucha gente se le olvida que el altar de Dios no es un centro para tirarle palos. Yo a veces escucho por Facebook evangelistas, pastores y compañeros de milicia que me dan tristeza, me da pena escuchar las cosas, las barbaridades que hablan desde los altares. Y veo cómo hieren, marginan, demonizan, destruyen, sin saber la aflicción, la necesidad, cómo esa vida llega destruida a la iglesia y cómo quizás quiere tener el deseo de trabajar. Pero como tú eres tan religioso y tan santo, no sabes trabajar con esa persona. Y yo quiero decirle algo en esta ocasión. Hay mucha gente que me está viendo en este momento que le van a dar cuenta a Dios. Le van a dar cuenta a Dios por la gente que han herido, que han destruido, que han matado espiritualmente. Y lo grande es que el religioso no se siente mal por lo que él hace. Cuando destruye a alguien y alguien se va, yo he escuchado mucha gente que dice, bueno, que se va aquí no hace falta. Pero las Sagradas Escrituras dicen que en los tiempos de la iglesia primitiva Dios añadía, no restaba. Dios añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Entonces, el espíritu religioso lo que hace es dividir y restar. Otra cosa que le quiero decir antes de seguir. Si usted está, escúcheme con cuidado, si usted está en un lugar donde usted lo están pisoteando, destruyendo y no lo dejan avanzar, yo le pregunto, ¿qué usted hace ahí? ¿Qué usted espera para tomar la decisión de escapar y de huir por su vida? Hay gente que tristemente están tan manipulados psicológicamente y espiritualmente que le tienen una tranca puesta, hermano, para que no se muevan y no se mueven. Es como la persona que es maltratada, la mujer que es maltratada o el hombre que es maltratado y se mantiene en ese círculo vicioso, se le hace difícil salir. Entonces, usted sabe la cantidad de gente que están siendo maltratados en lugares donde se supone que esto no esté ocurriendo. Si usted está siendo maltratado, si usted no se siente bien emocionalmente, ore, pero accione y muévase. Porque cuando usted está en un área laboral, para ponerle un ejemplo, y usted no se siente cómodo en ese lugar, usted comienza a buscar para irse para otro lugar.
Y no es que en las áreas laborales no haya trabajo, pero en unos lugares hay menos presión que en otros. Aunque todos los trabajos son trabajos. Pero usted entiende lo que le estoy diciendo. Entonces, si usted está en un lugar donde usted se siente en una jaula metido, donde usted no puede fluir, donde usted no siente libertad, yo le pregunto, ¿qué hace ahí? No es el deseo de Dios que tú te estés martirizando. No es el deseo de Dios que tú estés permitiendo que te pisoteen. Porque ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo levanta, el evangelio de Jesucristo restaura, el evangelio de Jesucristo, aleluya, hace y empodera a hombres y mujeres para predicar la palabra. ¿O acaso esto no fue lo que pasó en Pentecostés, que estaban todos unánimes y Dios puso el poder para que ese poder le diera la autoridad de llevar el evangelio? Si no, Cristo le hubiera dicho, quédense así, ustedes también así sin el bautismo. ¿Ustedes pueden predicar sin el bautismo? ¡No! El creyente, para poder ejercer un ministerio, tiene, óigame, usted puede tener una buena intención, pero esto es doctrina bíblica. Usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Porque ¿quién lo va a dirigir a usted? ¿Su intelecto? ¿Su conocimiento? ¿Su fuerza? ¿La religiosidad? No, no puede ser la religión el que te dirige. Tiene que ser el Espíritu Santo. Por eso usted tiene que entender, esto no es un invento mío. Esto es Biblia. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder. Vas a recibir lo que tú vas a utilizar cuando venga sobre ti el Espíritu Santo para que puedas ser un testigo. Si usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo es porque no lo quiere. Pídalo. Hay gente que piden una vez y ya se cansaron y no llegó a los 2 días, se cansaron. Insista, hermano. Cuando el Espíritu Santo me llenó a mí, yo tenía 12 años. Y estuve 2 semanas pidiendo, y pídelo, y pídelo, y pídelo. Y mi papá era un hombre de Dios, de oración y de ayuno. Yo estaba todos los domingos con él en ayuno. Todos los domingos. Empezábamos a orar a las 5 de la mañana. Y eran las 8 de la mañana y todavía le estaba orando de rodillas. Y yo ahí al lado de él. Porque el discípulo tiene que aprender del maestro. Y cuando mi papá partió a la eternidad, entonces Dios me permite que yo sea insertado a la persona del evangelista Gigi Ávila. Quien Dios me dio el privilegio tan grande de estar tan cerca de este hombre de Dios por más de 20 años. Y era la misma escuela. La misma escuela, oración, búsqueda, ayuno, ahí. Pero hermanos queridos, cuando pasaron las 2 semanas me llenó del Espíritu, pero yo lo busqué. Pasó un día y no llegó, pasaron 2 días y no llegó, pasaron 3 días y no llegó, 4 días y no llegó, pero cuando llevan por 15 días llegó. Entonces, si usted no es lleno del Espíritu Santo, busque la llenura. Porque esa llenura le da el poder, pero le da la autorización para usted utilizar ese poder. Y cuando la iglesia camina en esta sobrenaturalidad, cuando hay algo que es contrario, que es adverso, que está dentro de esa jaula religiosa, lo vas a identificar. Lo vas a identificar para poder moverte. Porque lamentablemente, Pablo se lo dijo, yo no vine a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con poder de lo alto. El espíritu religioso trae una doctrina que te dice todo es no. No hables así, no camines así, no te vistas así. O sea, te lo impone. No le da espacio al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo trabaje con la vida y le diga a ese creyente o a esa creyente cómo tiene que vestir, cómo tiene que conducirse, qué tiene que dejar, qué tiene que añadir. Pero entonces el espíritu religioso se antepone y no le permite al Espíritu Santo. Por eso mucha gente vive seca, sin esencia, sin libertad, no libertinaje, libertad en Cristo Jesús. Ahora, usted tampoco puede agarrar un estilo de vida suyo para usted imponérselo a otro, y si no vive y si no modela como usted modela ese estilo de vida durante X o Y lugar, pues entonces esa persona no está en santidad. Porque déjeme decirle una cosa, luego hablaremos
del tema de la santidad, pero el tema de la santidad no es solamente el estereotipo, porque un creyente puede estar bien puestecito con una chaqueta, con una corbata, o una creyente bien puestecita con un traje largo, pero puede estar seco, hueco, esquelético y vacío. Entonces, hermano querido, este tema pica y se extiende. Esto es un tema bien profundo. Esto es un tema donde usted tiene que entender que el espíritu religioso lo único que hace es imponer. Mire algunas características para seguir la semana que viene, porque el tiempo no va a dar. Todavía nos quedan 15 minutos, pero hermanos queridos, aquí hay tela para cortar. El espíritu religioso, una de las características del espíritu religioso, conoce la verdad. La conoce, pero no da fruto de conocer esa verdad. Escucha palabra tras palabra, pero su vida religiosa siempre está en el mismo lugar. Mire, capítulo 3 del Evangelio según San Mateo. Mire la predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, oiga el mensaje de Juan, arrepentíos. O sea, la palabra arrepentimiento viene de metanoia en griego, que es un cambio, una transformación. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La gente también, los religiosos, les molesta que uno diga el reino. Pero hermanos, si Juan lo decía, Cristo lo decía, el reino de los cielos está entre vosotros. Entonces los religiosos tienen problema con la palabra el reino de Dios. Pero esto es Biblia, esto no es un invento de nosotros. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, decía Juan, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mire el mensaje diáfano de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dice que estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Esa es la correa de él. Y su comida eran langostas, y no langostas del restaurante ese que hace langosta, que no lo voy a anunciar porque no nos está auspiciando. Y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Fíjese que el bautismo de Juan era para confesión de pecados. ¿Y usted sabe quién estaba allí? Los pecadores más grandes. Los líderes religiosos que no habían roto un plato, pero ya se habían traído la vajilla con todo. Y al ver él que muchos de los fariseos, esos son los líderes religiosos, y los saduceos venían a su bautismo, mire el elogio que les dijo. Le decía, generación de víboras. Hermano, no era que Juan quería demonizarlos a ellos. No era que Juan tenía un mensaje de destrucción en contra de esos líderes religiosos que eran tan buenos. Eran más malos que el diablo. Le dijo, generación de víboras. Es que él estaba viendo los frutos que ellos no estaban dando. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, los religiosos decían, nosotros podemos imponer, pero ninguna calamidad, ninguna situación difícil, nada de esa ira que están hablando ellos, nada de eso nos puede tocar a nosotros porque nosotros somos los líderes religiosos, somos los que tenemos el sartén agarrado por el mango, como decimos en Puerto Rico. Mire lo que le dijo. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, las características del espíritu religioso en los fariseos y saduceos es que ellos conocían conocían la verdad,
Oían, porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, pero ese oír viene del original, que significa escuchar, prestar atención. Ellos oían, pero no escuchaban. Oían, sabían, entre comillas, que esa era la verdad, pero no daban frutos de arrepentimiento. Entonces, esta es una de las cosas, es como, mire, lamentablemente esto que voy a decir de la policía, en general, del globo terráqueo, entiéndase, los países que quizás conocemos, hemos caminado y hemos ido, le impone a la gente que no pueden hablar por el celular. Muy bien, ellos son la ley, pues no pueden hablar por celular. Esa ley está impuesta y ellos tienen que ejercer que esa ley se cumpla. Claro, ellos están ahí para ejercer, no ponen la ley, pero la tienen que ejercer y se supone que deberían vivir por ella también. Pero no es así, desgraciadamente la policía en muchos lugares, si lo ve usted en el carro y usted está así, hablando por teléfono, o usted tiene el teléfono en speaker y lo vio, lo detiene y le pone un ticket. Pero sin embargo, usted los ve a ellos que hablan por teléfono y nadie les puede decir nada. Usted ve que el semáforo, si usted se lo pasa en rojo y hay un policía lo detiene, pero el policía puede pararse en el semáforo rojo y cuando él le dé la gana, cruzar y pararse en otro lugar tranquilo, beberse un refresco, hacer lo que le dé la gana. Porque desgraciadamente ese es el sistema, ese es el paralelismo que podemos ver en el sistema religioso. Los religiosos imponen una cosa, pero ellos viven como le da la gana. Es como el doctor le indica a usted, no fume. Digo, cuando digo usted, estoy trayendo un ejemplo general porque los creyentes no fumamos. Pero el médico le dice a una persona que no es creyente o que quizás vino al evangelio y está tratando de hacer un cambio en su vida, porque hay cambios que son instantáneos, pero hay otros que son progresivos. Hello. Religioso no entiende eso. Para el religioso, el que se convierte tiene que dejar de fumar de hoy para mañana porque él es el vivo ejemplo y él lo dejó y todo el mundo. Entonces eso es fariseísmo y religiosidad. Y cuando se opera así se daña todo, hermano. Porque hay gente que puede dejar un vicio de alcohol, un vicio del tabaco de un día para otro, pero hay otros que lo tienen que dejar progresivamente. ¿Ves? Porque no es la manera tuya, es la manera de Dios. Pero a lo que voy, el doctor le dice, no puede fumar, porque eso da cáncer, eso te da enfisema pulmonar, eso te daña tu cuerpo, no fume. Ok, y el paciente coge la receta y dice, no puedo fumar, no puedo fumar. Y da 2 o 3 vueltas y vuelve para la oficina, se le quedó algo y cuando va así cruzando por la esquina, ve al doctor fumando afuera. Entonces como que lo que el doctor le dijo no deja ver lo que el doctor hace. Entonces los religiosos, estoy trayendo el ejemplo que son paralelismos de lo que pasa con la religiosidad. Lo que los religiosos imponen, lo que los religiosos quieren que los creyentes en general hagan, muchas veces ellos no lo pueden llevar a cabo. Y no lo digo yo, lo dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, por eso es que usted observa que esos fariseos y saduceos, ahí en el bautismo de Juan, escuchaban la palabra, conocían la verdad, la hablaban, pero no vivían por ella. Y lamentablemente escuchan palabra tras palabra, pero su vida siempre está igual. Siempre los mismos problemas, las mismas historias y no hay cambio en ellos. Ellos exigen cambios de otros, pero ellos no tienen ningún cambio. Y yo quiero decirle, mi querido hermano, que si usted pasa año tras año escuchando la palabra y nunca cambia su vida, si usted conoce mucho de la palabra, pero no vive nada de lo que conoce, y su relación con Dios está manejada, lamentablemente, por un espíritu religioso que solamente está dedicado a una liturgia, solamente está dedicado a que tengo que ir el domingo a la iglesia y ya. Eso es liturgia. Eso se llama religiosidad. Aquí usted no puede tener religiosidad, tiene que vivir una vida íntima con el Espíritu Santo.
Otra de las cosas que el espíritu religioso hace es que hace acepción de personas. Tiene grupos, tiene sectores, tiene gente. Y eso está en Mateo capítulo 9. Y con esto voy a terminar por hoy. En el próximo programa vamos a seguir. El espíritu religioso hace acepción de personas. Mateo capítulo 9, verso 10 y 11. Mire, el verso 10 dice, aconteció, vamos a leer desde el 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto los fariseos, los religiosos, este espíritu religioso es bravo, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lamentablemente, el espíritu religioso hace acepción de personas. Es lamentablemente la clásica persona que siempre está con su grupo de iglesia y juzga también a las demás personas. No se junta con nadie más. Y siempre critica el dedo señalador y señalador. Se le olvida que hay tres para acá. Mira, hay tres dedos. Cuando usted señala con el índice y el pulgar, tiene tres que te están señalando a ti. No mira, el espíritu religioso no mira su vida, sino lo que tiene al entorno y lo que se mueve a su alrededor y exige que los demás arreglen cosas, pero ese espíritu religioso que bravo es, no puede ver sus propias fallas y dificultades. Lamentablemente el tiempo no fue que me traicionó, no, fue que lo consumí. Me quedan 3 minutitos y quiero orar para que Dios te saque de ese espíritu de religiosidad. Padre, hoy yo oro en el nombre de Jesús para que tus hijos que me están viendo puedan salir de ese espíritu de religiosidad, de ese espíritu de imponencia, de ese espíritu de las tinieblas que a lo único que ha venido es a fragmentar y a dividir a tu pueblo y no permitirle que viva en el espíritu. Yo declaro liberación ahora sobre los que están en estas jaulas religiosas, en este espíritu religioso de mediocridad que no los deja avanzar. Proclamo y declaro tu bendición sobre ellos y el milagro hecho en el nombre de Jesús. Los que van a recibir a Cristo en este momento, levante su mano ahí en el país donde usted esté y repita conmigo esta oración o si se va a reconciliar. Padre, yo recibo a Cristo Jesús como mi Señor y como mi Salvador, o me reconcilio pidiéndote que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si hiciste esta oración, tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida y has pasado de la muerte espiritual a la vida espiritual. Añádete una iglesia del Evangelio completo donde se predique el Evangelio tal y como está escrito, sin adulterarlo, sin quitarle, sin añadirle y sin religiosidad. Y en el día que viene, tú y yo nos saludaremos en las esferas celestiales. Bueno, hasta aquí llegamos en esta tremenda bendición con nuestro programa. Les espero la semana que viene, si Cristo no ha venido antes, por su pueblo, donde vamos a continuar con este mensaje que hemos titulado La desintoxicación religiosa. Así que les espero la próxima semana, si Cristo no ha venido antes por su iglesia. Les deseo que pasen un feliz día de acción de gracia, un día de mucha bendición con su familia. Happy Thanksgiving Day para los que nos están viendo. Así que sean bendecidos en el nombre del Señor en esta hermosa Navidad. Ve que nuestro estudio está decorado con ese hermoso arbolito de Navidad y esa palabrita ahí de gozo, joy, y los tears que son típicos, ¿verdad?, de la Navidad, aunque ellos están todo el tiempo por toda
la nación aquí americana, pero se ven muy bonitos en la época de Navidad. Así que doy gloria a Dios, gracias a mi esposa que hizo esta decoración tan bonita para que la pudiésemos tener en nuestro estudio en esta bendición, a la gloria del Señor. También a mi hija que aportó, la hermana de mi esposa, Esther, y también Priscila Martínez, que estuvieron aportando, ¿verdad?, para decorar ese arbolito tan bonito que usted ve aquí a mi extremo. Así que adelante con el Señor. Le espero la próxima semana, si Cristo no ha venido antes por su pueblo, y firme que en cualquier momento suena la trompeta y volamos a nuestra patria celestial. Bendiciones. Pronto llegará el momento que no habrá